Buenas noches con todos. Bienvenidos a la presentación del libro Paisajes del Aprendizaje. Antes de dar inicio, permítanme comentar un poco acerca de los autores, quienes recientemente han recibido el prestigioso premio Mies Crown Hall Americas por el edificio que motiva esta publicación. Sandra Barkley y Jean-Pierre Cruz, amigos de esta carrera desde sus inicios, comparten una reconocida trayectoria. Fundan su oficina en el 94 en París y luego se trasladan a Lima en 2006. Y desde entonces se han dedicado a proyectar una arquitectura que, como ellos mismos mencionan, se enfoca en la relación con el lugar, como en el bienestar humano, a través de la pertinencia en el uso y el cuidado del tiempo, el espacio y la luz. Nos acompaña Enrique Bonilla Di Tola, director de la carrera de arquitectura de esta casa de estudios. Los recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra, buenas noches, Jean-Pierre, estimados profesores, alumnos. Bueno, pues es un gusto siempre tener esta labor académica grata, como es la de presentación de los libros, y por otro lado tener pues a tan distinguidos arquitectos. Debo decir que evidentemente para mí es doblemente grata porque se trata de unos entrañables amigos. No digo la cantidad de años que nos conocemos, pero nos conocemos muchísimos años, ¿no? Desde que éramos estudiantes, y la verdad que los he visto crecer y desarrollarse, ¿no? Desde las épocas que Juvenal Baraco, que está acá con nosotros, era el maestro y los formaba. Maestro y punto de encuentro, además ¿no? de varias generaciones. En fin, hay muchas cosas que decir, pero me voy a ocupar básicamente de hablar sobre el libro. Construyendo metáforas. La palabra metáfora tiene como definición, vinculada a la literatura, de ser una figura retórica por medio de la cual una realidad o concepto se expresa de una manera diferente con lo que representado tiene una cierta relación de semejanza. De ella se usa la literatura barroca para convertir lo simple en complejo, adornar la prosa y saturar el verso. En filosofía tiene un matiz distinto, que tiene que ver con traslado, desplazamiento o transporte. Así lo entendió Aristóteles cuando señaló que metáfora es la transferencia de una cosa a otra. Así lo entienden también Barkley y Cruz cuando, para construir un paisaje del aprendizaje, recurren a la provocadora frase de Louis Kahn: las escuelas comenzaron con un hombre que no sabía que era un maestro, compartiendo bajo un árbol sus conocimientos con algunos otros que no sabían que eran estudiantes. De esta manera, trasladan la frase a un concepto. Entre el maestro y el alumno media un objeto. El árbol, concepto que hay necesariamente que definir. Una cosa es un desnudo griego, le hubiera gustado decirle Héctor Velarde a Aristóteles y probablemente a Kant, y la otra muy distinta es un cholo calato. Hay árboles y árboles. No es lo mismo ser un árbol de un bosque nórdico que un árbol del desierto peruano en el Perú, perdonen la tristeza. En un caso, uno es una consecuencia, en el otro es un milagro. Es un milagro también la buena arquitectura, que entiende que el árbol es el que hay que interpretar y cuál es su principal atributo. En este caso, la sombra. Será pues un elogio a la sombra, parafaseando el famoso texto de Tanizaki, a la que más tarde, en la entrevista que les hace Maurizio Foti, harán referencia a Barkley y Cruz y señalarán que para ellos es más importante que solidificar la luz, es que la arquitectura atrape la sombra para vencer la monotonía. Pero ahora vayamos al libro,
que es lo que nos convoca y que está constituido por un conjunto de textos que me permito comentar sucintamente. María Pía Chirinos, que nos acompaña esta noche, en el artículo que abre la publicación, Paisajes del aprendizaje, atribuye la domesticación del desierto, donde se instaló el campus del UDEP, a la siembra de algarrobos, que se encargaron de crear espacios de sombra a los que el edificio del aulario parece ahora replicar. A la educadora le interesará que, cito, en sus pasillos y espacios comunes también debía ser sorprendido por lugares que facilitasen nuevas formas de aprendizaje y, vuelvo a citar, crear ámbitos de encuentro para promocionar la socialización, las habilidades blandas, el intercambio libre de ideas, de enfoques, de soluciones a problemas tan necesarios como difíciles de fomentar desde la academia. Enrique Siriani, por su parte, después de referenciar la obra con los edificios de Chandigarh de Le Corbusier y el edificio en Dhaka de Louis Kahn, señalará refiriéndose al aulario que se trata de un volumen con una belleza tranquila que protege, que contrasta con un interior dinámico a la sombra, donde las circulaciones, holgadas y fluidas, gozan de ventilación natural y perspectivas diversas, abiertas a calles verdes interiores o a dilataciones espaciales en las zonas centrales. En su texto, Ciudadela, Oasis para la Enseñanza, se ocupará también de hacer un análisis minucioso del todo y las partes, realizando una disección del cuerpo como un anatomista, ávido de descubrir la composición de músculos y tejidos que a la vez dibuja, como en su momento lo hiciera el propio Leonardo da Vinci. Siriani nos regala así una descripción analítica y muy útil para conocer el edificio. Juan Carlos Sancho, sin madrilejos, se encargará de establecer conceptos a partir de la comparación de dos obras que hasta ahora parecen ser las más emblemáticas, El lugar de la memoria y el aulario, estableciendo un paralelo entre ellas a través de tres conceptos: lugar, movimiento y materialidad. Refiriéndose al lugar de la memoria, Sancho señalará que evoca la idea que la naturaleza está esperando la acción del ser humano para completarse y utiliza el lenguaje arquitectónico para construir de nuevo la naturaleza transformada. Respecto al aulario, señalará lo diverso de las condiciones del lugar, indicando que frente a la inserción del paisaje en Lima, esta pieza se posa sobre el terreno casi sin transformarlo, pero tensionándolo con nuevas direcciones y con puntos de referencia perceptivos concentrados a su alrededor. Coincide con Sancho lo que señalan Barca y Cruz cuando dicen en entrevista que el libro recoge: tratamos que nuestros edificios se alejen de una noción de objeto posado en un paisaje natural o urbano para adquirir la capacidad de revelar las cualidades veladas del sitio o de la geografía circundante. La arquitectura, más que un objeto, puede ser un microcosmos que interpreta y hace evidentes esas múltiples capas que le preceden. Si la lectura de la relación con el lugar nos remite a lo que en su momento planteara Kenneth Frampton para una arquitectura regionalista crítica, la materialidad nos acerca más a ese concepto, donde, citando a Frampton, se privilegia lo táctil sobre lo visual. Sancho cree encontrar en ambas obras texturas que vibran con la luz y son así una narración de las realidades presentes desde el inicio a las cuales se dedican estos edificios, para después enfatizar: son las vibraciones pétreas de la memoria del pasado desde la vida. Desde la vida ausente en un caso hasta la expresión de las acciones que generan los espacios en el otro. Pero no todo queda allí, hay también aportes. Señal que avanzamos, le diría el Quijote a este Sancho, el mismo que descubre el principal valor del edificio del aulario. Lo descubre en el espacio interior y para ello lo conceptúa a partir de la idea del movimiento, analizando sus distintas promenae,
donde señalará que el volumen unitario que se posa sobre el terreno queda rasgado por ese espacio intersticial interno, ese mismo que Siriani ha analizado con curiosidad casi científica, y ese mismo que valora María Pía Chirinos como lugar de encuentro para socializar y desarrollar habilidades blandas, y que para Sancho es el verdadero protagonista de toda actuación, para luego decretar que si un edificio es el lugar de la memoria, el otro, el aulario, es el lugar de encuentro. Pero esto ya no es una metáfora, esto es arquitectura. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, hemos organizado la presentación ahora que Quique ya explicó más o menos de qué va el libro, que es explicar el proyecto. Queríamos mostrarles dos cosas. Yo me voy a encargar de mostrarles más lo que es el edificio en sí. Y Sandra les va a explicar más lo que hicimos con ocasión de la Bienal de Venecia, en donde las curadoras Shelley McNamara y Yvonne Farrell nos pidieron mostrar este edificio a la Bienal. Este libro es producto de eso, puesto que nos dijimos, y eso lo aprendimos, creo, todos de Rodo Tiznado cuando hicimos la primera participación peruana en la Bienal de Venecia, con un esfuerzo tremendo, en donde justamente Enrique Bonilla era el curador del pabellón peruano. Él llegó y nos dijo, bueno, ¿y dónde está el catálogo? Y dijimos, bueno, no hay, ya con las justas estábamos ahí con muchísimo esfuerzo. Y nos dijo, cada presentación en una bienal, y sobre todo en la Bienal de Venecia, tiene que venir acompañada de un catálogo, y esta vez, entonces nos propusimos hacer este libro que ven aquí, que es no tanto mostrar lo que hicimos en Venecia, sino mostrar el edificio en sí mismo. Entonces, el edificio se encuentra ahí, es ese cuadradito que está aquí, en el campus de la Universidad de Piura, que como ven, cada vez se parece más a un Central Park en medio de la ciudad de Piura, cuando en realidad al inicio, en su fundación hace casi 50 años, estaba en medio del desierto. Este edificio, la historia de este edificio no empieza con este edificio, sino empieza con otro encargo que María Pía Chirinos nos había confiado, que era, y nos confía todavía, pero todavía no está hecho, que es la Biblioteca Central de la Universidad de Piura. En un momento en donde ya habíamos presentado las primeras ideas de la biblioteca, se acerca María Pía y nos dice, miren, hemos aceptado a centenares de alumnos de la beca 18, necesitamos nuevos locales, tanto para los alumnos que van a llegar como para los profesores, y estos locales son genéricos, es un aulario, no es una facultad, pero tenemos que construirlo, tenemos que abrirlo en 18 meses o 17 meses. ¿Pueden hacerlo? Y nosotros, que ya estamos completamente peronizados después de 16 años en Francia, le dijimos, por supuesto, ¿no? En realidad jamás pensamos que lo íbamos a poder hacer, pero había que hacerlo, y en realidad que lo hicimos, y con mucho orgullo puedo decir que no nos salimos de presupuesto. A pesar
de hacer un proyecto, un expediente técnico en 6 meses y una construcción en 8. Y quería explicarles un poquito este esfuerzo, como también la necesidad de hacerlo rápido es también una ventaja. Este es el paisaje del norte del Perú, que muchos de ustedes deben conocer. Esta foto la tomamos en el avión llegando a Piura. Es el bosque seco tropical, no es el mismo desierto que tenemos aquí en la costa central. Estos árboles nacen y crecen con cada niño y luego sobreviven entre niños, metiéndose las raíces hasta llegar a la napa freática, más o menos 30 metros bajo el nivel de la tierra. Y se desarrolla toda una ecología. Si ustedes ven más atentamente, está lleno de caminos, en algunos sitios hay poblados, y la gente ha desarrollado una ecología del bosque seco caminando bajo los árboles. La radiación es muy fuerte, estamos prácticamente en el Ecuador, son 4 grados al sur del Ecuador, y la radiación es potentísima. Entonces uno realmente se sancocha y tiene que buscar la sombra bajo el árbol. Y este era el campus de Piura cuando se construye el primer edificio. Y poco después sobreviene uno de los fenómenos del Niño y en una brillante acción premonitoria, no me acuerdo el nombre de la persona, pero hubo alguien que decidió que lo que primero había que hacer en este campus no eran edificios, sino árboles, plantar árboles. Y que si plantaban árboles con el fenómeno del Niño iban a poder crecer y perdurar. Y eso fue lo que hicieron, y esto es lo que hoy es el campus. Y cuando nos preguntan sobre cómo debería ser un aulario, está la frase que mencionó Quique Bonilla, que la teníamos muy presente. Siempre nos pasamos leyendo, nos encantan los escritos de Kant o las entrevistas. Él no escribió mucho, pero sí respondió a muchas entrevistas y daba muchas conferencias. Y nos pareció que el bosque seco respondía o se unía con esta idea de Kant de vuelta a los orígenes, es decir, antes de las escuelas, ¿qué había? Y como estábamos haciendo un edificio genérico en este campus magnífico, nos dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer un aulario, un edificio genérico en este paisaje que no sea un edificio más del campus y que no sea un aulario más tampoco? Porque por suerte, y ahí, bueno, el premio MIS que recibimos, no lo recibimos nosotros solo como arquitectos, sino la Universidad de Piura como cliente también, porque el premio es tanto para el arquitecto como para el cliente. Los clientes nos dijeron, no queremos un edificio icónico. Siempre todas las empresas, cuando uno hace edificios, lo primero que dicen es, queremos un edificio icónico. Esta vez no nos dijeron eso, nos dijeron, queremos un edificio de calidad, lo cual es muy distinto. Y entonces nos sentimos empoderados para proponer algo que no respondía fácilmente, digamos, a lo que uno se esperaría de un edificio genérico, un aulario. Hicimos este gráfico que ahora lo hemos animado y se lo presentamos diciendo, bueno, este es un bosque seco, vamos a tener que talar árboles para construir el edificio. Conservemos por lo menos lo que los árboles le brindan al bosque seco, o lo que hace que el bosque seco pueda ser habitado, que es la sombra. Y entonces propusimos un gran techo que nos protege la sombra, en donde los alumnos y profesores iban a poder vivir, estudiar,
y luego el programa se fue construyendo desde ese techo, conceptualmente por supuesto, desde ese techo hacia abajo, ¿no? Y que íbamos a mantener la topografía, los desniveles del terreno, son una serie de colinas, y que todos esos espacios entre los edificios para nosotros iban a ser muy importantes. Aceptaron, cuando les enseñamos esto y le dijimos, lo que está en óvalos son el programa que nos han dado, son los espacios de la enseñanza, es lo que está en el programa. Nosotros lo que le vamos a proponer es este espacio intermedio, que no son los espacios de la enseñanza, sino son los espacios del aprendizaje. El aprendizaje informal, el que se da fuera de las aulas, no solamente estudiando en grupo entre alumnos, no solamente conectando, chateando, socializando, porque ahora la inteligencia social es un aprendizaje que le hace falta mucho a los alumnos de hoy en día, pero también con los profesores y también pensando en que todos estos chicos de la beca 18 que provienen de medios económicamente desfavorecidos, muchos de medios rurales también, de la Amazonía, de las regiones rurales de Piura, pero de todo el país, si queríamos integrarlos en este lugar donde iban a pasar sus primeros años, tenían que socializar con sus pares y con los profesores en un medio no competitivo, es decir, fuera de las aulas, ¿no? Y eso fue lo que la María Pía, como representante de la Universidad de Piura, aceptaron inmediatamente y nos pusimos a trabajar. Y entonces, bajo esta óptica, pasamos de hacer un edificio a proponer un paisaje, ¿no? Descomponiendo el tipo de aulario o pabellón universitario, descomponerlo y extenderlo para crear estos espacios intermedios. Y este es el resultado mientras que se estaban construyendo, donde vemos que el edificio no solo es una prolongación del bosque seco en cuanto a que mantiene la sombra como un patrón o como un ADN de este campus, sino que también propone una solución densa, compacta, que se asocia a un espacio urbano también. Y entonces, este edificio, una vez que estaba planteado el principio, por supuesto no hay tiempo para mostrarles todo el proceso, pero este edificio nos permitió también solucionar, o el partido nos permitió solucionar muchos problemas, porque esto se trata la arquitectura se trata también de solucionar problemas, ¿no? No es solo jugar con el paisaje y las metáforas o lo que sea, es ante nada solucionar problemas. Y en este caso, el gran problema para cualquier edificio educativo hoy en día en el Perú es la reglamentación antisísmica. Como ustedes saben, todos los edificios educativos son considerados edificios esenciales, es decir, que con un terremoto de grado 9 o más, no solamente no se tiene que caer, sino que tiene que permanecer intacto, es decir, sin daños, para que pueda servir de refugio. Y dentro de los edificios esenciales, por supuesto, están también los hospitales o edificios estratégicos. Para hacer un edificio esencial hay que hacer una estructura regular, si es que no es simétrica. Y este partido de explotar el edificio en muchas partes nos permitía
que desde el punto de vista de la reglamentación antisísmica, cada uno de estos elementos fuese un edificio distinto, que no se toca al otro, puesto que hay juntas de dilatación que aprovechamos para hacerlas muy amplias, no 3 centímetros, sino 50 centímetros, para permitir que entre la luz. Y sin embargo, para la reglamentación de evacuación y seguridad, el aulario sí era considerado como un solo edificio, porque estaba conectado con estas pasarelas y por lo cual no teníamos que poner 2 escaleras de escape en cada edificio. La tipología también era muy importante, la tipología de cada elemento del edificio. Es decir, este tenía que ser construido en 8 meses, queríamos 11 edificios distintos. En estos edificios hay uno de entrada. Este es un edificio que alberga las oficinas de los docentes, talleres, aulas escalonadas pequeñas, que son el número 2, los números 4 son aulas escalonadas pequeñas abajo y grandes arriba, y el número 3 es aulas de trabajo, ¿no? Y entonces, planteando 5 tipos que se repiten para totalizar 11 edificios, lo que hacíamos es que permitíamos que el constructor, porque todo esto se siguió diseñando incluso cuando el constructor estaba designado, etc., permitía que se construyese primero el 1, luego los 2, luego el 3, y los equipos iban pasando de un edificio al otro. Iban trabajando en 3 turnos, las 24 horas, y entonces cuando el equipo de encofradores terminaba uno, pasaba al siguiente y entraban lo de los acabados, y así es que lo pudimos hacer rápido. Y acá ven cómo el 1 está ya casi desencofrando, los 2 están más avanzados, el 3, etcétera, etcétera. Luego también la orientación, muy importante en un sitio con muchísima radiación y relativamente altas temperaturas. La primera acción fue no solo climática, sino cultural. Todos los edificios de Piura están perfectamente, de la Universidad de Piura, están alineados este-oeste, norte-sur. Nosotros hicimos lo mismo, está perfectamente alineado con los puntos cardinales. En las fachadas sur y norte, que son equivalentes porque estamos cerca del Ecuador, hay unos parasoles verticales que impiden el sol que entra un poquito en diagonal en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, y luego proteger muchísimo el este y el oeste. Y luego comenzar a generar estos espacios de socialización que son muchísimo más racionales en el segundo piso. Lo amarillo es por donde entra el sol y muchísimo más amplios en el primer piso, proponiendo también diversas entradas para que esto fuese realmente una especie de atajo que el alumno toma para ir de una facultad a la otra o dentro del campus. Y por supuesto más abierto en este sentido que en este, ¿no? por la brisa que viene del suroeste, y cada uno de estos edificios se abre completamente. Hay pocos edificios que tienen aire acondicionado, sobre todo para las clases máster, porque era como una exigencia casi reglamentaria, pero si no, los edificios no tienen aire acondicionado. Y este es un poco el resultado. Esta es la fachada sur, la fachada norte.
la fachada oeste y la fachada este, que es donde está la vía peatonal principal y es donde podríamos decir que es la fachada principal, es la que da al campus. Y en esta fachada, este edificio es un edificio prácticamente con un programa muy especial, aparte de los servicios higiénicos, es sobre todo un edificio de rampas que permite no solo acceder a este complejo, acceder a este paisaje, el aprendizaje que queda adentro, sino también ayudarnos a modular el ojo, pasando de una brillantez muy potente a una luz tamizada. Entonces, necesariamente para entrar al edificio desde la vía principal del campus, tenemos que cruzar este edificio o tomar las rampas para subir. Se pueden subir en ambos lados, son 4 rampas. Y a la vez, estos paneles prefabricados de noche se vuelven como una linterna en el bosque. Estos son los momentos en que uno cruza y uno comienza a ver cómo las juntas de dilatación entre los edificios comienzan o permiten traer la luz al conjunto. Y esta luz es como estamos orientados, esta luz va cambiando con las horas, es casi como un reloj solar. Y siempre el segundo piso está en balcón sobre el primero para tener esta idea de superficie del techo que produce la sombra. Y a medida que nos vamos internando en esta especie de laberinto donde hay muchísimos espacios indefinidos, sin nombre, sin designación, vamos percibiendo que estos espacios se vuelven más generosos cuando llegamos al centro, hasta que se cruzan con este pedazo de bosque seco que entra al conjunto. Y ahí es donde está el corazón del edificio, con estas bancas prefabricadas en concreto, todas por supuesto con tomacorrientes para cargar los celulares, para sentarse, para una cafetería y prácticamente generar este espacio de pertenencia. Y ahora quería terminar mostrándoles un video de un día en la vida de este aulario. Esto no era actuado, es de verdad un alumno llegando tarde, solo que habían 2 cámaras.
¿Está prendido? Sí. Y en agosto del 2017 nos llega un mail donde Yvonne Farrell y Shirley McNamara nos invitaban a ser expositores en la 16ª Bienal de Venecia. Entonces, ahí es donde empieza esta aventura, la aventura de la Bienal. A ver, ¿qué está pasando? Ha desaparecido la imagen. Ahí está. Y ellas van a poner el tema central de esta edición de la Bienal, va a ser el Free Space. Este Free Space viene este título, este nombre, viene acompañado de un manifiesto, y uno de los puntos importantes del manifiesto es querer mostrar ejemplos que celebren los elementos naturales que tenemos nosotros como arquitectos a nuestra disposición, como pueden ser la luz natural, el aire, la sombra, la gravedad, los materiales naturales. Y en coherencia con este manifiesto, ellas, una de las cosas importantes que deciden hacer es liberar y sacar todas los elementos que tapaban la luz natural de estos edificios donde se exponían los proyectos, ¿no? Donde se muestran los proyectos. Este es el edificio de las corderías, que sirvió para fabricar las cuerdas de los barcos, pero donde normalmente no hay luz natural, ¿no? En las bienales no hay luz natural, está todo cerrado, y realmente esta decisión es importante porque no solo se pone en valor el edificio, sino que también, bueno, nosotros los expositores vamos a tener que trabajar con este elemento, ¿no? Este es un poco una síntesis del manifiesto, pero ellas quieren entonces que se muestren proyectos ejemplares donde se pone en valor la calidad de la arquitectura y se revela entonces el poder y la belleza, donde la generosidad y el espíritu y un sentido de humanidad están en el centro de las preocupaciones de la arquitectura, donde se celebre arquitectura capaz de sorprendernos con esta generosidad adicional e inesperada, o donde se presenten nuevas maneras de ver el mundo, inventando soluciones donde la arquitectura provee bienestar y dignidad para los usuarios, ¿no? Bueno, en nuestro caso, ellas nos invitan a presentar el edificio de Piura, el proyecto de Piura. Esto es lo que nos dan un espacio de 5.5 por 5.5 por 6 de alto. Nos dan un espacio que tiene y nos precisan bien que tiene una ventana con luz natural. Y también nos dan una serie de fechas que hay que cumplir. Este proceso, esta aventura, dura más o menos 9 meses, desde el momento que recibimos la invitación hasta el mes de mayo, donde se inaugura la muestra. Y el trabajo de curaduría por parte de ellas es bastante serio, pues están en el equipo está constantemente en comunicación con nosotros, intercambiando. Nosotros, uno de los primeros documentos que enviamos es donde, bueno, había que primero dar una idea de cómo íbamos a mostrar el edificio, ¿no? Y sobre todo cómo íbamos a mostrar este concepto de free space en la muestra, ¿no? Cómo mostramos estos espacios generosos que ofrece el edificio, espacios de sombra, de encuentro, donde uno se siente bien, pero son todos elementos intangibles. Para nosotros era muy difícil imaginar que íbamos a poder comunicar todos estos elementos a través de
de maquetas, de planos. Entonces, una de las primeras cosas que dijimos es que no podíamos pues, mostrar los elementos clásicos de representación de la arquitectura, sino que teníamos que ir un poco más allá, y puesto que es inevitable pues, llevar el edificio entero a Venecia, decíamos, bueno, vamos a mostrar los elementos que ya no están en el edificio, pero que han sido esenciales para la construcción de las celosías y de las bancas, que son un par de elementos claves en el proyecto, en este espacio de generosidad, en este espacio donde nos sentimos, donde sentimos, los estudiantes se sienten con un sentido de pertenencia, donde los estudiantes se encuentran, donde hemos logrado bajar la temperatura y recibir la brisa y sentirnos realmente en la prolongación del bosque seco. Este es uno de los elementos, son los encofrados que sirvieron para fabricar estos paneles en celosía de concreto. Se hicieron de manera muy artesanal y con estos paneles protegemos las fachadas oeste y este, y sobre todo integramos la imperfección de una manera con un valor positivo, puesto que trabajamos con estos paneles que no eran industrializados, ¿no? Sino se decidió realmente hacer paneles artesanales, con lo cual había que dejar o prever grandes vacíos para que no haya después problemas a la hora del montaje, problemas que estos paneles, por ejemplo, no encajen en la fachada, etc. Es por eso que vemos esos vacíos donde están las escaleras de escape. El otro de los elementos importantes en este espacio de encuentro, estos espacios interiores o exteriores, pero techados y con sombras, son estas bancas, ¿no? Estas bancas, y entonces estamos mostrando un encofrado. Esta es la planta en el documento que preparamos. Entonces es la planta de la banca, que es hecha con unos módulos, y la estructura de la celosía. Como tercer elemento queríamos incorporar la variable del tiempo a través de un video, ¿no? Porque finalmente la arquitectura se recorre, ¿no? Y pensábamos que a través de un video podíamos comunicar o expresar este recorrido del sol piurano en el edificio y cómo se vive, cómo el edificio late a lo largo del día. Entonces el video es de 1 hora y condensa la vida del edificio de todo un día. Ahí está entonces las celosías, los encofrados de las celosías filtrando la luz piurana, la luz veneciana, no, perdón, filtrando la luz veneciana, ¿sí? Y en el momento, en estos intercambios, cuando nosotros presentamos la idea de incorporar un video, nos movieron de sitio y nos adjudicaron un muro, lo cual fue genial porque así podíamos proyectar entonces esta luz piurana directamente en el muro veneciano, ¿no? En estos documentos se tienen que hacer aprobar, hay una serie de aprobaciones que hay que pasar en Venecia, bastante estrictas, con cálculos estructurales de la estructura de la celosía, hay que sustentar, y en todo este proceso de aprobaciones y de construcción nos ayudaron Claudio Ortigas y Mateo Eilets. Y también no puedo dejar de decir que este montaje, esta participación de la Bienal
ha sido también gracias a la participación económica de varios aliados, así que con María Pía a partir del mes de noviembre estuvimos en una campaña de raise funding. PROMPERÚ nos ayudó la Universidad Católica y luego Huarcaya, que es la empresa que construyó el edificio, pero también hay Pacasmayo, Actiu, de Corlux, Exact, y una serie y luego ingenieros del equipo. O sea, yo creo que lo bonito fue que incorporamos a todos los que habían participado, no solo en el diseño, sino en la construcción, y todos respondieron de manera positiva, ¿no? Entonces, así pudimos estar ahí presentes. Este es nuestro sitio. Y en este edificio es bastante largo, y otra cosa que hicieron las curadoras de interesante es que en este camino ellas van marcando a un lado millas y a otro lado metros, la distancia. Nosotros estamos en el metro 242, desde el inicio, desde que uno entra en el edificio. Y entonces era una manera fácil de ubicarse o de darse cita con alguien en el número 242. Esta es la foto entonces final, donde podemos ver la banca, la celosía, los encofrados de la celosía que filtran la luz veneciana, el video que proyecta la luz piurana en el muro, y el cuarto elemento, por supuesto, es el libro. Entonces, ahora les paso un video muy corto sobre la muestra en la Bienal. Ya para terminar. Square, built in concrete, maybe close to the outside, but very kind to the inside, with a lot of... Los libros van a estar, me parece, afuera a disposición, vendiéndose, o sea que podemos firmar para aquellos que, que quieran tenerlo listo. Ya está. A una breve rueda de preguntas, así que los que tengan preguntas levantan la mano y les van a acercar los micros. Gracias. Hola, ¿cómo están? Antes que nada, felicitarlos por todo el trabajo que hacen y por el trabajo que llevaron a Venecia. Yo quería preguntarles, me pareció bien interesante la forma en que explicaron la idea del proyecto en corte,
desde el techo hacia abajo. ¿Cómo así o cómo fue el proceso para decidir qué llevar a Venecia? Porque lo que decían es bien difícil llevar todo el edificio, evidentemente, y cómo transmitir todo lo que pasa en el edificio, así como lo han contado al inicio, en un espacio tan chiquitito en la Bienal. ¿Está aprendido esto? Sí. Sí. Bueno, creo que uno de los primeros elementos en el que pensamos fue en el video, porque decíamos, bueno, ¿cómo llevar la atmósfera, transmitir la atmósfera, la sombra, el espacio, el tiempo que pasa, la luz, porque finalmente la luz es casi como un reloj, entonces es bien importante en la atmósfera que se genera en los espacios. Y por ahí empezó, yo creo, ¿no? De la idea y luego también de trabajar con lo que hay, ¿no? Nos dan un espacio con una ventana, entonces decíamos, no, pero es que no, o sea, ¿qué hacemos con la ventana? Vamos a hacer lo que hacemos en Piura también, que es finalmente filtrar la luz, ¿no? Y esto era interesante hacerlo con los encofrados, o sea, llevar algo que sirvió para construir el edificio y que nos habla de esa presencia y la ausencia, porque finalmente los encofrados ya no están en el edificio, pero son elemento esencial en su construcción, ¿no? Entonces ahí entra la memoria también de la construcción y también no sé, luego la banca como otro de los elementos claves que generan pues congregación y que permiten que estos alumnos finalmente se queden ahí en el espacio. Es un espacio que atrae mucha gente, muchos alumnos por sus condiciones, o sea, por la temperatura, y realmente en el campus yo creo que es un atractor natural de las personas, se reúnen ahí, pero luego tienen que poder quedarse, ¿no? Entonces la banca nos parecía también otro de los elementos. Y en una exposición que vas a caminar muchísimo, también decíamos, bueno, tengamos la misma lógica que en el edificio, ofrezcamos la banca, el lugar para sentarse, para quedarse, para cargar el celular, vamos a poner libros, hemos amarrado con unas cadenitas 3 libros y entonces también este libro está ahí para que la gente lo pueda revisar y así estamos poniendo en relación los elementos o ideas que están en el proyecto también en Venecia, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas bastante importantes para decidir qué poner fue empezar a pensar qué no queríamos poner, ¿no? O sea, el edificio es súper complejo, desde qué es más importante, el techo, las celosías o qué es lo que vamos a mostrar. Y lo primero, digamos, ante esta complejidad, lo primero que nos dijimos es qué cosa es lo que no vamos a mostrar. Y para mostrar el free space nos dijimos, según la interpretación de la Grafton, dijimos que lleva lo intangible, es decir, lo que no se mide, lo que no puede representarse cabalmente, sino se vive. Dijimos, bueno, entonces como no puede representarse, no vamos a exponer elementos de representación. Entonces, no planos, no maquetas, ¿no? Y dijimos, bueno, el reto es ahora explicar un proyecto sin maquetas, ¿no? Y por supuesto pensamos, típica de los arquitectos que, ¿no? Cuando hacemos concursos estamos seguros que vamos a ganar y esas cosas. Pensamos, claro, lógico, nadie va a presentar maqueta porque en una maqueta es imposible mostrar eso. Por supuesto, todo el mundo mostró maquetas y son mucho más llamativas que lo que hemos hecho nosotros, pero nos propusimos
Entonces, una vez que no tenemos medios de representación y que tenemos que exponer algo uno en uno, vamos a decir, ¿qué hacemos? Ponemos rápido llegó el hecho de poner una banca y una celosía, que eran los elementos que permitían habitar ese lugar, pero ¿llevas la celosía en concreto o qué? ¿No? ¿Qué cosa es lo que pones en el lugar mismo? Y ahí hubo otra muy larga conversación en la cual también participó Juan Carlos Sancho, que fue uno de los que escribe en el libro, en donde discutíamos sobre la posibilidad de hacer esta presencia a la ausencia, es decir, que es más importante que el elemento en sí, es lo que permitió hacer ese elemento que ya no existe, o que no existe en Venecia. La celosía no está, pero hay una presencia de esa ausencia, ¿no? El elemento celosía no está, pero está el encofrado, ¿no? Es un poco como cuando ¿cómo se llama? El Robinson Crusoe llega a la isla, ¿no? Y pensaba que estaba solo, hasta que un día ve unas huellas, ¿no? Que era viernes, que había caminado, y le produce una sensación terrible, ¿no? Terrible en el sentido de fuerte, de saber que había otra persona. Sin embargo, esa persona no estaba. Estaba la presencia de su ausencia, que eran las huellas, ¿no? Entonces, queríamos de algún modo mostrar la presencia de esa ausencia, porque no está ni la banca ni los encofrados, ¿no? Gracias. Bueno, me uno con Marianela a las felicitaciones. Es un proyecto que personalmente me encanta, por diversas razones, pero mi pregunta iba hacia otro lado, con respecto a este proyecto, con respecto al lugar de la memoria y a otros proyectos de ustedes, el Museo de Paracas, sobre los que se ha escrito. ¿Qué tanto creen ustedes que la gente que escribe, como los autores del libro, sobre sus proyectos, los descubre a ustedes o descubre el proyecto, o más aún, les muestra a ustedes otras maneras de ver el proyecto de repente en las que ustedes no han pensado antes y de pronto aparecen con estas opiniones de Enrique Siriani y de Sancho, de las personas que han escrito sobre el aulario o en su momento sobre el lugar de la memoria? Por ahí un poco, o sea, ¿qué tanto la descripción o el análisis o la crítica es para ustedes un lugar común o una revelación? Bueno, yo creo que toda buena crítica es una revelación, Sí. ¿no? O sea, uno cuando hace arquitectura, cuando uno proyecta, no es consciente de todo lo que está haciendo. Tiene unas intenciones, lógicamente, está resolviendo unos problemas, tienes unas ambiciones con respecto a los problemas que te has puesto como principales, ¿no? Y eso hace que la arquitectura sea tan variada, que en un concurso puedan haber 20, 30 propuestas todas distintas, con el mismo programa, el mismo tiempo, el mismo lugar, ¿no? El mismo contexto, y es porque cada uno asume ciertos problemas como prioritarios sobre otros, ¿no? Entonces, lo que, sobre todo en este libro, los escritos de Siriani y de Juan Carlos Sancho, nos revelan cosas que nosotros no necesariamente habíamos pensado al momento de hacerlo. Incluso hay un momento en donde Siriani, él estaba más en Francia, no estaba en Perú cuando le pedimos hacer esto, me manda una imagen que era muy parecida a la planta del aulario, ¿no? Nos quedamos como, ¿qué pasó, no? O sea, ¿de quién nos copiamos, no? Y sin decir nada. Y luego nos explicó que es un dibujo que no ha sido publicado
pero él, habiendo sido parte de la Fundación Le Corbusier, le había tomado foto y es unos primeros esquizes de la asamblea de Chandigarh que luego fue desestimado y ahora es completamente distinta, pero en donde las salas eran trapezoidales, inscritas en un cuadrado y con los espacios intermedios, ¿no? Entonces, y nos dice, no voy a hablar sobre esto porque considero que es injusto, porque yo solamente lo sé, pero son convergencias que se dan en la arquitectura, ¿no? Y yo creo que todo eso es enriquecedor porque ayuda a entender mejor lo que uno está haciendo y luego a seguir progresando, ¿no? En el premio MIS, como no sé si saben, cuando se escogen 6 finalistas, pero en realidad tienen como más edificios en mente, hacen este viaje y van a visitar a los arquitectos, a los clientes y el edificio, hacen entrevistas y hacen preguntas, no solo a los arquitectos, sino a los clientes. Y en esas conversaciones también nos ayudaron a entender mejor el edificio. Por ejemplo, Claire Weiss, que es una arquitecta de Nueva York, en los 3 días que estuvo en el Perú, que nos chocó, nos dijo, es un turning point, o sea, un momento clave en mi vida como arquitecto haber conocido el Perú. O sea, haber conocido un paisaje tan distinto, una ciudad como Lima, porque estuvieron en Lima, y como Piura, tan distinta de todo lo que podamos nosotros imaginar en el mundo desarrollado, y incluso llegó a afirmar de que en Piura era como las condiciones de anticipación del cambio climático, es decir, cómo una ciudad podía existir en un clima cálido, pero con una catástrofe programada, ¿no? Cada 10 años más o menos hay un fenómeno que nos agarra siempre desprevenidos, a pesar de que sabemos que van a venir, etcétera, etcétera. Y otro miembro del jurado nos dijo, me preguntó, ¿tú crees que este edificio es un producto de una condición local o es un edificio que responde a una condición global, ¿no? O sea, hay ese tipo de preguntas que, por supuesto, uno es absolutamente incapaz de responderlas bien, ¿no? Por lo menos el que ha hecho el proyecto está demasiado metido en el proyecto como para eso. Y en las conversaciones salía de que este era un nuevo tipo de edificio académico, pero que era un nuevo tipo de edificio en clima cálido que podría ser replicable en otros lugares, ¿no? Entonces, esas son las cosas, las conversaciones, las apreciaciones críticas que ayudan, o que, digamos, yo pienso, si es una buena crítica, ayudan al arquitecto que no tiene la distancia con su obra a entender mejor su obra y a seguir avanzando. Bueno, una pregunta, también me encanta el edificio también. De una cosa, hablando de convergencias, yo cuando lo he visto, porque es ahora la primera vez que lo veo, de repente a uno le viene la idea un poco la arquitectura mudéjar o quizás esas celosías tan enormes que tienen, por ejemplo, las puertas de la mezquita de Córdoba, que están todas esas celosías de madera, pero hecho en puertas, que también son para un clima también seco, muy caluroso, que necesitan el viento. Y hablando de convergencias, ¿en algún momento han tenido algo eso en la cabeza o no han tenido a la hora que han hecho este tipo de celosías de concreto, o no lo han tenido en la cabeza? Porque también cuando uno entra a la luz, con esas celosías inmensas, también tiene esos juegos de luces que tienen las celosías enormes, ¿no? Que tienen, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, ¿no? Entonces, que vienen aquí con los balcones, ¿no? Pero vamos, las mezquitas grandes, ¿tienen también esa idea o simplemente o no la tuvieron a la hora que estuvieron haciendo el diseño, ¿no? O sea,
Yo, o sea, creo que no es consciente, pero definitivamente Algo así parecido, ¿no? hemos estado en nuestros años en Europa, nos dedicamos a viajar mucho y para justamente aprender de los buenos ejemplos, de las experiencias, recorriendo, hemos estado en Granada. No me acuerdo o sea, no nos vamos a acordar conscientemente de las celosías, Sí. pero las tenemos Consciente, dentro. claro. O sea, hay tantas cosas que uno va de aprendizajes que uno saca de estas experiencias de recorridos que Te recuerda un haces. poquito lo que hizo en pero- Dubái, ¿no? Noel, que hizo en el Museo del Louvre de Dubái. ¿Cómo se llama Noel? Sí. Noel. Noel, que hizo Sí. esa cúpula así Sí. también, ¿no? Con esa Sí. que también la luz que entra como, que es un poquito, ¿no? De la parte, ¿no? Una cosa así. Sí. Lo que pasa es que él no se acordaba de las celosías porque nunca son horizontales, Claro. son verticales. Sí, Pero él de se ve repente que no no ha estado. visitó Pero- Granada. Pero el juego de la luz, quiero De decir. repente vio una foto. Digamos que nosotros conscientemente no nos basamos, o sea, no hacemos un estudio previo de referentes. O sea, no trabajamos con referentes. O sea, no queremos empezar trabajando con referentes, lo cual no quiere decir que no los tengamos, pero los dejamos aflorar. Es decir, tratamos de responder a los problemas de la manera más objetiva posible. Nunca es objetiva porque uno tiene una carga cultural dentro, menos mal además, pero sí que tratamos de responder las cosas de la manera más objetiva posible, y luego cuando encontramos las ideas y discutimos mucho antes incluso de dibujar, Sandra hace de repente más maquetas, yo más croquis, conversamos entre los dos, y luego cuando ya la idea está más o menos definida, nos ponemos a revisar nuestros cuadernos de dibujo, ¿no? Para un poco entender cómo esta cosa inconsciente se ha cristalizado, o sea, todavía no se ha cristalizado, pero está tomando forma, ¿no? Y entender de dónde viene lo que estamos haciendo. Pero no nos gusta hacerlo al revés, o sea, como vamos a hacer arquitectura mudéjar o ¿no? O lo que O sea, vamos a o el revisar, balcón sí. limeño o ese tipo de aproximaciones, ¿no? Quería ver si podían profundizar la aproximación territorial que ustedes hacen en sus proyectos, ¿no? Que me parece que es súper importante y que, como decías, ¿no? La aproximación no es, por ejemplo, por referentes, sino que creo que en los 3 proyectos emblemáticos que han hecho últimamente, el aulario, la sede del gobierno regional de Moquegua y el aulario, esta aproximación territorial es muy importante, ¿no? Y es como que el inicio del proceso. Me acuerdo que en el concurso de la sede de Moquegua, en la que estuve de jurado además, había esta relación de la sede con el Cerro Baúl, se llama, ¿no? Sí. Y la plaza, en el lugar de la memoria con los farallones, y que el edificio era como un farallón más, y bueno, lo que han explicado ahora. Entonces, sí sobre esta idea podrían ampliarla un poquito. Sí, yo creo que también es una cuestión de Bueno, circunstancias. y de paso esta relación entre estos 3 proyectos, ¿no? Porque tienen mucho en común. Sí. Yo creo que, bueno, para empezar tomamos todo nuestro proyecto como un laboratorio, ¿no? O sea, de estrategias proyectuales que luego verificamos, algunas decisiones las encontramos menos pertinentes, van desapareciendo, pero es un cuerpo de obra que nosotros queremos ver como unitario, ¿no? Creo que es un poco la casualidad que hayamos tenido los proyectos más importantes en términos programáticos o incluso de área construida en emplazamientos que, si bien pueden ser hasta urbanos, no están dentro de un damero ni de una zona consolidada, ¿no? Como el lugar de la memoria
o el edificio de Moquegua, ni qué decir del Museo Paracas, ¿no? O el de Piura, ¿no? Que también está dentro de la ciudad de Piura, pero no en un contexto de vecindad con otras edificaciones. Todo esto yo creo que esta sensibilidad por el territorio y por el paisaje y entender el paisaje a través del entendimiento del territorio primero, nació de las primeras casas de playa que hicimos en el sur, pero estando todavía en París, ¿no? Y en donde a control remoto, gracias además de que estaba Edward Barclay, el papá de Sandra, ayudándonos en hacer eso realidad, nos preguntábamos, bueno, si vamos a hacer una casa a distancia, casi sin haber visto el terreno, sin saber exactamente los medios con los cuales disponemos para construir, etcétera, etcétera, ¿qué estrategias ponemos en acto para que esto salga bien? Una de las primeras fue trabajar con la tecnología disponible, es decir, nunca tratar de hacer cosas más sofisticadas de lo que pensamos que un maestro puede hacer. ¿Y esto para qué? Para que la calidad del edificio no dependa en un detalle bien realizado, sino en el espacio que estamos produciendo, que es un poco lo que hizo Le Corbusier cuando abandonó su pretensión de hacer edificios perfectos, ¿no? Cuando dejó los edificios blancos. Y que para hacer esto teníamos que entender el clima primero y luego el paisaje. Y que el clima nos podía generar un tipo de arquitectura que se despojaba un poquito de las convenciones del hecho de hacer cuartos cerrados, proteger los espacios indispensables y el resto no. Por supuesto, ahí hay miles de referencias. Puruchuco, por ejemplo, que habíamos visitado desde siempre, es un ejemplo paradigmático de esa familiaridad con el espacio exterior contenido. Y esto ha ido evolucionando y por distintas cuestiones, o sea que esta voluntad de trabajar con lo disponible muy pronto pasó de ser simplemente, bueno, con qué tecnología los obreros van a construir, sino qué cosa es lo que tenemos de disponible a nuestro alrededor como fuente de sentido del edificio, ¿no? Y lo que tenemos alrededor es el paisaje, la memoria de ese paisaje, las múltiples capas, ¿no? Tenemos la suerte de estar en un paisaje cultural, 100%, o sea, todo el Perú, o todos los grandes paisajes del Perú han sido construidos, ninguno es natural, todo el ser humano ha construido los paisajes peruanos de hace 5.000 años, y entonces que desde ese punto de vista, de repente lo que tenemos que hacer, si queremos intervenir en ese paisaje, no es hacer como hacen los chilenos o muchos otros arquitectos, de hacer un objeto posado en el paisaje, que es un objeto muy lindo visto desde afuera y que desde adentro de este objeto uno enmarca el paisaje, sino cómo tratar de entender el paisaje para hacer un microcosmos que contenga o que revele las cualidades de ese paisaje. ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil, no sé si en todos los edificios que hemos hecho lo logramos, pero sí es una voluntad ¿no? consciente en nuestro trabajo. Y creo, para terminar, y dejarte la palabra, hablo demasiado yo, para terminar, creo que fue importante
el edificio Moquegua, que mencionas, fue importante porque un edificio con tanto programa, eran como 15.000 metros cuadrados, en una ciudad tan pequeña como Moquegua, que no tiene nada que ver con Piura, es como un pueblito, lógicamente el edificio no se podía referir a la arquitectura, por más que la arquitectura tenga características bastante importantes como los mojinetes, etc., el edificio no podía referirse a la arquitectura y tenía que referirse a la geografía, ¿no? Y por eso nos impactó mucho el Cerro Baúl como un hito que no solamente es geográfico, es cultural, porque fue la frontera entre los Wari y los Tiahuanaco, que convivieron en el Cerro Baúl durante mucho tiempo, y además es el símbolo de Moquegua, está en el escudo Moquegua. Entonces, todo nos llevó a plantear un edificio que se refiriese más a la geografía que a la arquitectura. Y sí, no, yo creo que empezamos por tratar de entender el territorio y sus lógicas, y entonces, en el lugar de la memoria, el edificio entra en sintonía con la lógica de los farallones, y es un farallón artificial que se añade a una secuencia, ¿no? en esta secuencia de farallones. Entonces, simplemente entra naturalmente, ¿no? En sintonía, y Piura, con la prolongación de la sombra de los árboles, también entra a trabajar con la misma lógica del paisaje que tenemos ahí, del territorio, la manera como está funcionando ese territorio, ese bosque, ¿no? En Moquegua va a ser lo mismo. Entonces, esta lógica de los elementos geométricos fuertes, y entramos a generar uno más, a proponer uno más para entrar en esta sintonía. Y sí creo que desde las casas de playa que empezamos a trabajar estando en París, el concepto del espacio ambiguo es un concepto que iniciamos en estas casas, que nos lo permitía el clima, pero que era también totalmente inimaginable poderlo hacer en Francia, ¿no? En París, donde estábamos trabajando el día a día, arquitectura, donde hay una fuerte y radical diferencia entre lo que es interior y lo que es exterior, ¿no? Y ese límite es además hermético, ¿no? Entonces, este espacio ambiguo creo que es uno de los elementos importantes que están desde el inicio, que empezamos a diseñar en estas casas. Nos dan esta libertad, pero es un espacio exterior, pero es totalmente contenido. O sea, se logra la intimidad, se logra el sentirse uno bien ahí adentro. Y creo que nos acompaña en todos los proyectos. En Piura, este espacio bajo la sombra es nuevamente un espacio ambiguo. Es un espacio exterior, pero con cualidades de interior. Es un espacio donde nos sentimos en la intimidad con respecto al bosque, ¿no? Nos sentimos protegidos. Y creo que de repente eso es también una constante o algo que está siempre en todos los proyectos, ¿no? Además de lo que Jean-Pierre comentaba sobre también la materialidad, el concreto, lo artesanal, bueno, que son constantes en nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué tal? Yo quería preguntarle, sobre todo en el marco de la universidad, digamos, de la Facultad de Arquitectura, ustedes han hablado de la memoria en los proyectos y hablan evidentemente que ustedes tienen o manejan estrategias proyectuales. Entonces, quizá pudieran hablar cómo es que trabajan la memoria, pero en términos no tan filosóficos o tan poéticos, sino tangibles, digamos, en términos del proyecto, cómo es que la memoria se manifiesta en un proyecto, y si quizá pudieran hacer un poco de énfasis en el proceso de diseño
para quizá responder la pregunta, cosa que nos puede servir a todos en ese marco. Tú hablas del proceso de... No, yo hablo de lo concreto de la memoria, por ejemplo. Creo que los edificios sí los pensamos como nos estamos viendo ahora como mapas, porque reflejan la intervención del hombre, ¿no? O sea, están ahí para contar el proceso constructivo. Entonces nos gusta pensar en que las huellas, ¿no? O las trazas o las imperfecciones hacen parte de esta construcción de la memoria, de la construcción del edificio. Entonces, por ahí la memoria está concretamente presente, ¿no? Bueno, sí, o sea, esa memoria que es la memoria del hacer el edificio, también un poco la estamos experimentando. El primer edificio con el cual trabajamos eso fue el lugar de la memoria, justamente, porque nos preguntábamos qué memorias vamos a trabajar en este edificio. Y creo que esa es una cuestión fundamental para nosotros, siempre en relación con nuestra producción o nuestra anterior producción en Europa, ¿no? En donde la condición industrializada del país hace que uno construya de otra manera y que pensamos que en el Perú, que es un país no industrializado, por más que querramos que lo fuese, pero nosotros personalmente estamos muy contentos de que no lo sea, no somos todavía esclavos de la industria de la construcción, no somos todavía esclavos de las compañías de seguros que prohíben hacer cosas que no están codificadas por la industria de la construcción, etc. Y vemos eso como una gran oportunidad para hacer arquitectura en el Perú que se distinga de la arquitectura que se hace en otras realidades. Y no hablo de identidad, ¿ya? Porque no me gusta hablar de identidad, no hay identidad peruana para mí, pero sí hay condiciones de trabajo que nos distinguen. Y en países como el nuestro es posible todavía trabajar de manera artesanal, y con esto trabajar de manera artesanal no quiere decir trabajar con materiales vernáculos necesariamente. Uno puede hacer construcción artesanal con concreto, construcción artesanal con acero, con fierro, etc. Que nos permiten, por medio de la imperfección propia de lo hecho a mano, dejar una traza en el edificio, ¿no? Esa es una cosa importantísima. Y la otra, creo, ya un poquito más general, es que siempre nos ha cautivado. Yo iba con mi padre siempre de viaje antes de la época de violencia, por supuesto, y visitamos sitios arqueológicos, y siempre estuve muy influenciado por lo precolombino, etc. Y cuando tenemos esta oportunidad de hacer las casas de playa, también pensamos en cómo podríamos ver este pasado precolombino bajo el lente no histórico, ni tratando de entender qué es lo que pasaba ahí, sino tratando de entender qué es lo que hicieron esos arquitectos para responder al clima, para responder a esta inmensidad de un paisaje abstracto, etc. Y comenzamos a descubrir las plataformas, los recintos, los laberintos, como estrategias proyectuales que hoy en día, con una realidad completamente distinta, con necesidades completamente divergentes de las que
originaron esta arquitectura prehispánica, sin embargo, eran todavía válidos hoy en día, o son todavía válidos hoy en día. Entonces, ahí también entra a jugar una memoria que pensamos no es, y justamente hace poco nos preguntaron por qué nos referíamos solo a lo prehispánico, y le decíamos, pensamos que no es propio de lo prehispánico, es en realidad una tradición que no siempre ha sido dominante, pero que existió en la colonia también, existió en el primer movimiento moderno, Aburto, Mario Bianco con la facultad de la UNI, el patio, ¿no?, de la UNI, todos esos elementos que, si bien formalmente o el lenguaje es completamente moderno, internacional, la manera de asentarse en el suelo, incluso Linder, cuando hace el convento en Chaclacayo, empieza haciendo una especie de complejo medieval, pero termina siendo súper peruano con este trabajo de las terrazas, ¿no? Con un lenguaje que no tiene nada que ver con lo precolombino, pero que tiene esa sensibilidad. Y creo que nos gusta trabajar en esa tradición, ¿no? No es tanto un afán de vamos a ser precolombino, ¿no? Y ahí yo creo que interviene la memoria. Hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a ustedes por su asistencia y un aplauso nuevamente, por favor.